buenos días. Un verdadero gusto estarlos saludando nuevamente en nuestra quinta clase de nuestro curso de Derecho Penal 1. Quiero pedirles unas disculpas por la demora que tuve, pero les comento que estoy un poquito afectado de salud, principalmente en la garganta, pero en este caso las ganas y el compromiso están siempre de cumplir con nuestras jornadas. Así que espero que hayan tenido una semana de éxito, de bendición, y que estemos pues listos y listas para poder seguir retroalimentando algunos conocimientos en la materia del derecho penal, que en este caso pues espero que les vaya gustando. El derecho penal en sus primeras 5 o 6 clases pues tiende a ser un poquito más de tanto teórico, porque hay mucho conocimiento que definitivamente es una base que tenemos que saber, que tenemos que conocer, que tenemos que entender, y pues posteriormente vamos a ir teniendo clases un tanto más prácticas, ejemplos más prácticos, y en este caso en su curso de Derecho Procesal Penal 1 es en donde ustedes ya van a ir a ver pues prácticamente la práctica de una materia del derecho o una rama del derecho que es el derecho penal sumamente interesante. En lo personal, pues es la rama que me apasionó de estudiante, es la rama que me sigue apasionando, donde me he especializado y donde ejerzo mis funciones jurisdiccionales, ¿verdad? En un juzgado eminentemente penal. Espero que a ustedes también les vaya gustando o ya les guste el derecho penal y que ustedes vayan teniendo esos conocimientos. Los invito también a seguir leyendo, por favor, y analizando los artículos que indiqué en su momento del Código Penal. No solo con eso, sino que ustedes hagan también sus lecturas y sobre todo sus análisis de sus clases. Yo les estoy enviando las presentaciones de cada jornada. Únicamente tengo pendiente la del día de hoy, que si se me permite, hoy o mañana más tardar se las estaré enviando ya, a manera de que ustedes se vayan preparando para su primer examen parcial. Recuérdense que se examinan las primeras 5 semanas, entonces hoy es contenido de examen también. Estudien con tiempo. Lo que yo examino, como se los dije al inicio del curso, es lo que yo explico en clase, ¿verdad? Eso es lo que yo examino. Ese es el contenido, entonces, lo que está en sus presentaciones, y les pido que estén en sus clases, pongan atención, anoten, preséntenme todas sus dudas, por favor, no se queden con sus dudas. Todas las preguntas son importantes, por lo tanto, yo estoy en la mejor disponibilidad de poderlos apoyar y sacarlos de sus dudas. Hay temas que yo toco someramente porque van a ser parte de nuestro curso, así que cuando ustedes vean que hay alguna situación que mencionemos que todavía no la hemos abordado, que sea parte del proceso penal, pues tampoco se sientan ustedes aturdidos con que no están entendiendo esa parte, porque vamos a ir avanzando de a poco. Y por lo tanto, ustedes van a ir entendiendo también poco a poco. Lo interesante es que las clases que sí hemos dado, ustedes las estén analizando, estudiando, a manera de que surjan también más dudas. Y se van a dar cuenta ustedes, y no me dejarán mentir, que una persona que entre más estudia, entre más analiza, más dudas tiene. Pero eso es una señal positiva porque definitivamente uno está avanzando en el conocimiento. Así que ese es el contenido de examen. Se me ha pedido las diapositivas. Por favor, quienes no estén en el grupo de WhatsApp, comuníquense con sus compañeros para que los puedan agregar. Yo ahí estoy enviando toda la información. Ahí les envié también a ustedes todo el material que no es parte del examen, sino para que ustedes realicen sus lecturas, sus análisis personales, que sea material para que ustedes tengan mayores conocimientos en sus espacios, en su tiempo libre. Así que en relación al examen, ¿existe alguna duda para que entremos ya en materia en nuestro contenido del día de hoy? Ustedes me lo dicen, por favor. Si alguien tiene alguna duda, ruego que me lo haga ver, así de una vez solventamos esa situación. Sí, maestro, buenos días. Con respecto
al material que usted comparte amablemente en el chat. Yo ingresé en la tercera semana y únicamente tengo la clase 3 y 4. No sé si los compañeros podrían reenviar esos dos archivos de la clase 1 y 2, porque yo sí miro las clases que están grabadas ya en la plataforma, ¿verdad? Pero para tenerlo acá en escrito, ¿verdad? En mi documento, donde estoy haciendo la recopilación de todas las clases, si fueran tan amables. Correcto, pues agradecería al administrador del chat poder reenviar esa información, hasta incluso el material que yo envié, pues si fueran tan amables de reenviarlo, se los agradecería bastante, porque prácticamente yo ya solo podría enviar esta presentación. Entonces, el administrador de dicho grupo, por favor, que nos hiciera el amable favor de reenviar nuevamente, para que los compañeros y compañeritas que no lo tienen aún, no tienen ese contenido, puedan contar con el mismo. ¿Otra duda, por favor? ¿El examen es dentro de 8 días o dentro de 15 días? Correcto, maestrando. Hasta hoy les comparto, no he tenido acceso al link que nos indica cuál va a ser la jornada de exámenes para este año. Entonces, no podría decirles en este momento si es esta semana o la otra, pero estén pendientes en el tema de la información de la universidad. Yo hoy también voy a consultarlo y se los voy a estar enviando esa información a el WhatsApp correspondiente, salvo que alguien ya la tenga. Por favor, maestranda Mónica Patzán, por favor, adelante. Buenos días, magíster. Sí, ya se mandó la información de los exámenes. Su examen es el siguiente sábado, no en 15 días. Correcto, maestranda, muy amable, se le agradezco, muy oportuna la información. Entonces, ya sabemos que es en 15 días. Esto implica entonces que en 8 días tenemos clase. Pero ya ¿En dónde se mandó la información? ¿En dónde se envió la información? Está allá en el portal y está también en el chat que estamos manejando el grupo de la maestría. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Bueno, en esta orden de ideas pienso que en 8 días entonces estaremos nuevamente en nuestra clase 6, pero recordarán ustedes, eso ya no forma parte de su primer parcial, así que tomar nota de ello. Y en ese sentido, entonces, vamos a entrar en materia en nuestra clase del día de hoy, maestrandos. Tenemos un tema que hemos venido hablando, se recordarán ustedes, de la ley penal que estuvimos platicando en nuestra última clase, y vamos a estar abordando siempre el tema de la norma jurídica, cómo se compone, pero que también qué sucede en aquellas normas jurídicas que no contienen una estricta característica de lo que quieren, valga la redundancia, normar o describir, o cuando dejan muy amplio el margen de actuar, que en todo caso el juez realizará esa función. Entonces vamos a analizarlo. Y hoy hay un tema que está dando en redes sociales de qué hablar, ¿verdad? De alguna persona que estuvo caminando ahí por las calles de la ciudad capital. Vamos a tocar ese tema en relación a la norma jurídica, ¿verdad? Vamos a tomar como ejemplo para fines didácticos, ¿verdad? Para fines didácticos, pero ya lo vamos a platicar en un momento. ¿Cuál es el objetivo de la clase? El objetivo es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala pueda entender en qué consiste la norma jurídico-penal, las leyes penales en blanco o abiertas, y que muchos cuerpos legales se complementan con otras leyes. En ese orden de ideas, entonces, vamos a definir la estructura de la norma jurídico-penal, y esta, pues aparte de que en su estructura, pues como norma jurídica, se encarga de orientar los comportamientos humanos. O sea, en síntesis, la norma jurídica lo que busca es orientar los comportamientos humanos, siendo esta, por tanto, su principal función, comportamientos que prohíben o en ocasiones ordenan algo, porque en las mismas se recoge el establecimiento de una sanción para aquellos casos o personas que
realicen estas conductas estando prohibidas. Entonces, en síntesis, la norma jurídica lo que busca es orientar el comportamiento de las personas, Y en este caso, pues les prohíbe hacer algo o les ordena hacer algo. Por eso es que los actos o los hechos que realiza una persona se conocen como acciones. La acción es un acto voluntario que uno despliega como ser humano, o también como omisiones. O sea que la omisión es una conducta pasiva. Yo dejo de hacer algo, pero por dejarlo de hacer, cometo un ilícito, ¿verdad? Cometo un ilícito. Por ejemplo, una omisión. Yo soy un salvavidas. Me contratan para salvavidas. En este caso, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social me contrata y estoy a cargo de determinadas circunstancias. O me contrata determinada institución para que yo vele sobre las piscinas, sobre las playas que se encuentran en el país. Y resulta que una persona se está ahogando y está pidiendo auxilio, o las personas me alertan que hay una persona pidiendo auxilio. Esto es un caso real de lo que les voy a decir en este momento. Resulta que el salvavidas, cuando le piden ese auxilio, él ve que una persona efectivamente se está ahogando, está pidiendo auxilio, pero él se da cuenta y se percata de que es una persona con la que él tiene enemistad. O sea, tiene enemistad. Y él entonces decide no hacer nada. Decide no hacer nada. Su actitud, ¿qué fue? Fue pasiva. ¿Qué provocó su actitud pasiva? Provocó que una persona se ahogara. Alguien podría decir, no, pero es que esa no es una responsabilidad de él. ¿Acaso él le dijo de que ingresara a esa playa y él irresponsablemente, sin saber nadar, se introdujo en esa playa? Pues lo cierto es de que en ese momento la función del salvavidas, como su nombre lo indica, es salvar vidas. Y su función es esa, hacer todo lo que está a su alcance para poder garantizar que una persona no se ahogue. Puede pasar que aún haciendo algo y luchando porque esta persona no se ahogue, no pierda la vida de esa manera, pues la pierda. Pero aquí él hizo lo que estaba humanamente en sus manos para salvarle la vida y no lo logró. Pero en este ejemplo que les menciono, él decidió no auxiliarlo. En ese momento él tiene un papel de garante. ¿Qué es el papel de garante? Que uno tiene la garantía de hacer. Entonces, en este caso, él no lo hizo. Por lo tanto, responde como que lo hubiera realizado. Entonces, él fue, en este caso, juzgado por una omisión en su conducta. No es la acción, es una omisión. Por eso es que en ocasiones la norma nos ordena hacer algo. Yo no lo hago, yo puedo decidir no hacerlo, porque tengo la voluntad de no hacerlo. Pero esa conducta es una omisión y aparte es la acción. La acción, ejemplo, me dicen no dar muerte a una persona y yo doy muerte a otra. Es una acción. Entonces ahí se va dando a conocer la diferencia cuando me prohíben un comportamiento, cuando me ordenan un comportamiento. ¿Correcto? Vamos a continuar. Por lo tanto, la norma jurídico-penal tiene como norma que es carácter obligatorio. Se recordarán ustedes de las características de la ley penal. Obligatoriedad. Cuando se crea una ley, cuando se crea una norma, a usted, a mí, a los demás ciudadanos o que habitamos el territorio guatemalteco o en un estado en general, no nos preguntan si nos parece qué tipo de norma se va a crear. A nosotros solo nos la notifican, solo la publican para que nosotros la conozcamos. Pero al momento de estar publicada esa norma, tanto usted, tanto yo, estamos obligados a cumplirla. Y en este caso, entonces, la norma tiene esa característica, pero porque la norma también
como lo hemos venido abordando, es conocida como la ley penal, ¿verdad? Son leyes penales, son normas jurídicas, o sea, son sinónimos. Y es la ley penal o es la norma jurídica la fuente principal del derecho penal. Y es una norma jurídica de carácter general aprobada definitivamente por el órgano legislativo del Estado de Guatemala, en este caso. Cuando hablamos la fuente principal, ¿qué quiero decir? ¿O a qué me refiero? Me refiero que es la ley, la única que le va a decir a una persona que habita en la República de Guatemala qué actitud está prohibida, qué acción está prohibida o qué, en todo caso, conducta se solicita que realice. Maestrando Hugo Colindres, por favor, adelante. Hidalgo Colindres. Sí, gracias, abogado, magíster. Cuando usted habla de una ley de orden general, estamos hablando de una ley de orden público, ¿eso es lo mismo? Perdón. Ley de orden general, sí es sinónimo de ley de orden público, gracias. No podría ser sinónimo. Recordémonos que cuando es obligatoria o estamos hablando de generalidad, estamos hablando que la ley se aplica para todos los que habitan la República de Guatemala, la generalidad. La obligatoriedad porque todos la tenemos que cumplir. Ahora, cuando es de orden público, habría que establecer qué orden en la sociedad busca normar, ¿verdad? ¿Qué busca normar? Ahora, si su contenido es decidir o, en este caso, manifestarse hacia la generalidad, no tendríamos que confundirla con normar el orden público. Por ejemplo, ¿qué estaría normando el orden público? En este caso, podría ser cuando existen los estados de excepción. Se recordarán ustedes en su momento en la pandemia, en donde se impusieron estados de excepción. ¿Pero qué buscaban estos? No buscaban crear delitos, no buscaban crear sanciones por delitos. Lo que buscaban era normar el orden de la sociedad, el orden público en ese momento para que las personas se comportaran de tal manera, ciertos horarios, ciertas características, qué forma debiésemos portar en nuestros atuendos, por ejemplo, una mascarilla, guantes, si usted va al hospital, X o Y característica, etcétera. Eso es de orden público. Ahora, la generalidad implica que se aplica para toda la colectividad en su conjunto. Maestrando... Gracias. Para servirle. Bueno, me bajaron la mano acá, vamos a continuar. En este caso, entonces, continuando con nuestro contenido, es importante establecer que no todo enunciado legal implica que sea una norma jurídica completa. Ojo con esto. Y por otro lado, un enunciado legal puede servir de base a muchas normas. Sucede esto con los preceptos del Código Penal, en los que un mismo enunciado sirve de base para dos tipos de normas. En este caso, las normas primarias y las normas secundarias. ¿Cuáles son las normas primarias? La norma dirigida al ciudadano que le prohíbe o le obliga a llevar a cabo algún acto susceptible, en este caso, de convertirse en delictivo. Vamos a corregir aquí una pequeña letra que se nos escapó. Y la norma secundaria, en este caso, es la norma que se dirige al juez, que le compromete a imponer una pena en caso de que se cometa un delito. O sea que, hablemos del delito de homicidio. A ver, ¿quién me hace favor, estimados maestrandos y maestrandas, de darle lectura al artículo 123 de su Código Penal, por favor? 123 de su Código Penal. Vamos a ver quién nos apoya. Homicidio. Dice el artículo, homicidio. Comete homicidio quien dare muerte a alguna persona,
Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Muchas gracias, maestranda, y maestrando también ahí que quiso apoyarnos. En este caso, la primera parte de ese artículo pueden ustedes establecer. El primer párrafo dice, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Esa es la característica de la norma primaria, porque ¿a quién está dirigido? Está dirigido al ciudadano, a usted, a mí. Nos dice, ¿quién comete homicidio? Y es el homicidio dar muerte a alguna persona. Entonces, esa es la norma primaria, porque nos está obligando, en este caso prohibiendo, que demos muerte a alguna persona. Ahora, la última parte es la norma secundaria. ¿Por qué? Porque ¿quién impone la sanción? ¿Quién impone la pena? Solo un juez competente. En este caso, entonces, al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Esta norma secundaria sería en esta parte, en donde la sanción le es, en este caso, indicada al juez, y es el juez el que debe de imponer esa sanción. Entonces está dirigida hacia el juez. El juez no podría imponer una sanción menor de 15 años, tampoco podría imponer una sanción mayor de los 40 años que le dice la norma. Es dentro del mundo legal, esto es imposible, ¿verdad? El querer hacerlo implicaría responsabilidad penal por parte del juzgador. Entonces, este ejemplo es para que entendamos en qué consiste la norma primaria y la norma secundaria dentro de una norma jurídica. ¿Correcto? Para que vayamos aplicando ahí algunos conceptos fundamentales doctrinarios. Ahora bien, en relación a la estructura de la norma jurídico-penal, vamos a platicar en este momento. Y debemos hacer referencia a lo que se conoce como la estructura lógica o la estructura formal de la norma. Entonces, ¿cómo está estructurada la norma? Vamos a analizarlo en este momento. Teniendo en cuenta que esta estructura formal, hay que decir que la norma jurídica es una proposición que está formada por dos elementos: el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Entonces, cuando hablamos de supuesto de hecho, estamos hablando de la descripción que la norma realiza para establecer si existe una conducta que nos está prohibiendo o nos está obligando a realizar determinada situación u obligación. Y la consecuencia, entonces, sería cuál es la sanción de no cumplir con ese cometido. ¿Cuál sería la sanción que se tendría por parte de la persona en cuanto... No, caso. Fíjate que me quiero, no sé si irme hoy, Néstor, no sé si Armando, zafarme hoy vos. Maestro Néstor, a las 4. ¿Ah, sí? Vamos a silenciar desde aquí. Maestrando Néstor Armando tenía abierto su micrófono. Por favor, tener ahí un poco de cuidado a manera de que no nos interrumpan con la clase correspondiente. Bueno, entonces en este caso, la norma es una proposición de deber ser, es una norma hipotética. ¿Por qué es hipotética? Porque también puede ser considerada abstracta, maestrandos. Porque en la norma ustedes van a ver casos abstractos, en donde podría encuadrarse una conducta. Sin embargo, hasta que no se dé un caso real, no vamos a poder aplicar esa norma. Y es por ello que esto tenemos que distinguirlo. El organismo legislativo debe de ser muy cuidadoso al momento de crear sus normas, porque el organismo legislativo está creando normas en abstracto, normas hipotéticas, normas que en algún momento pueden aplicarse. Por lo tanto, cuando se crea la norma, se debe tener mucho cuidado en relación a qué se va a normar, porque se está haciendo abstractamente. Y es el juez, en todo caso, el que va a aplicar esa norma
pero no en el mundo abstracto, sino en casos en concreto. Resulta que les comparto el artículo 264 de su Código Procesal Penal, ahí cuando tengan tiempo le dan lectura. Pero este artículo indica que debe de dotarse de medidas sustitutivas a las personas que cumplen con algunas características. Establece cuáles son esas medidas sustitutivas, pero en un pasaje de este artículo del 264 de su Código Procesal Penal indica: no podrá concederse las medidas sustitutivas enumeradas en este artículo, y menciona un catálogo de delitos. O sea que dice qué delitos no se les podría imponer. En este caso, entonces, es ahí el ejemplo que quiero utilizar, que el legislador tiene que ser muy cuidadoso, porque no le puede decir al juez en qué casos no debe de, en este caso, imponer este tipo de circunstancias, porque ahí está legislando en abstracto. Todos los casos, aunque sea el mismo nombre del delito, tiene sus propias circunstancias, tiene sus propias características, y solamente el juez, al momento que aplique al caso en concreto la norma, puede establecer si efectivamente una norma es aplicable o no es aplicable. Pero, entonces, aquí radica la importancia del legislador en relación a que cuando legisla debe de tener mucho cuidado. En la práctica, ese artículo 264, en algunas ocasiones la aplicamos y en otras ocasiones la inaplicamos. ¿Por qué? Porque ahí menciona qué delitos no se les puede aplicar medidas sustitutivas. Entonces, en el homicidio, diríamos, no se puede aplicar medida sustitutiva, pero resulta, maestrandos y maestrandas, que han habido casos en los cuales su servidor, en los delitos de homicidio, he aplicado medidas sustitutivas, pero es por las circunstancias de cada caso. Entonces, esto es un ejemplo del por qué hablo que la norma pues, es hipotética, porque es en todo caso también abstracta, y el por qué la norma tiene que tener una clara descripción de la prohibición y de la sanción. Correcto. Algunos maestrandos me escriben, en el momento, les soy honesto, casi no puedo ver los mensajes porque me enfoco más en la clase. Quisiera pedirles que si ustedes quisieran que tomara en consideración sus dudas, pues me levantaran la mano. Yo con mucho gusto les doy la participación, ¿oyeron? Porque a veces me cuesta un poco ver los mensajes por el tema de las características de nuestra clase. Maestranda Erika Ramos, por favor, adelante. Gracias, maestro. Disculpe, yo tengo una duda, quizás es muy de primaria, ¿verdad? En este caso, pero no conozco mucho el tema. Cuando hay nuevos delitos, un poco usted lo que está hablando de cómo se norma, la iniciativa de ley, ¿quién la tiene? Digamos, ¿se hace desde el organismo judicial? O, pues, entiendo que es el Congreso y el presidente, pero digamos, sí, en términos de doctrina, los abogados o los jueces están creando o innovando iniciativas para legislar no a lo abstracto, como usted dice, sino sobre temas puntuales, por ejemplo, con todos los temas cibernéticos que hoy por hoy han salido, que están en el quehacer del jurista, ¿verdad? Y no necesariamente puede ser el interés de un abogado. ¿Cómo funciona ahí este tema que es más de proceso, quizás? Muchas gracias. Sí, correcto. No, su pregunta es sumamente interesante, maestranda. En este caso, pues, como regla general, es el organismo legislativo, por medio del Congreso de la República, que es el único ente que puede crear normas jurídico-penales. Entonces, por ende, ellos deben de estar actualizando todo el rol ciudadano, todos los fenómenos delictivos, a manera que se normen, ¿verdad? Y en este caso, como usted bien lo dice, los delitos cibernéticos. Hemos tenido ahí varios, en este caso, varios delitos ya que se han venido estableciendo,
principalmente de índole sexual, que es lo que el Congreso en los últimos años ha podido, en este caso, agregar al Código Penal. Pero en síntesis es el Congreso de la República. Ahora bien, existen otras entidades que pueden tener iniciativa, pero la iniciativa solo es una propuesta. O sea, solo se les puede decir, miren, creemos que es necesario legislar esta circunstancia o esta característica de una acción. Sin embargo, es el Congreso el que decide y que tiene la última palabra si se crea o no se crea. Entonces, la iniciativa prácticamente como jueces es bastante limitada, porque si bien la Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa de ley, también lo es que como jueces a veces hemos hecho las propuestas, suben al Pleno de Magistrados y son los magistrados que deciden si efectivamente se traslada al Congreso. Pero aunque se traslade al Congreso, es el Congreso que tiene la última palabra si va a someterla a todo el procedimiento legislativo y para poder sancionarla como ley. ¿Correcto? Solo, Maestra. solo quisiera Sí, agregar, solo para entender bien, digamos, entiendo pues, verá que solamente estos organismos tienen iniciativa de ley, solo el legislativo, pero es una decisión básicamente política, ¿verdad? Como usted dice, si legislan o no. En caso de que no se legisle este ejemplo que usted está dando, entonces se tiene que utilizar el derecho con lo que hay, digamos, alguna interpretación o esperar a que se legisle, pero no hay una forma de coaccionar, digamos, por decirlo de alguna manera, al Congreso para que en efecto se genere nueva legislación respecto a los nuevos delitos. Correcto, porque el Congreso de la República como poder legislativo es autónomo, por ende nadie puede darle órdenes, ¿verdad? No se podría. La verdad que tendría que seguirse todo el procedimiento que establece para poder, en este caso, sancionar una norma de tipo penal que llevaría todos sus pasos legislativos hasta ser aprobado. En este caso también, maestranda Indira Prado, por favor, adelante. Gracias, doctor. Muy buen día. Entonces, para ver si entiendo, por ejemplo, cuando aparece la ley BET, ¿sí? de los delitos, eso apareció, bueno, en X momento. Y para el 2021, a finales de 2021, no, sí, 21 fue, es cuando ya hacen, por ejemplo, las ampliaciones en el Código Penal sobre el tema de los ciberdelitos. Entonces, a raíz, lo que yo quiero entender es que a raíz de toda esa situación que se estaba viendo con el tema de la ley BET, que es una ley, no, ahorita se me fue en la pirámide de Kelsen, la posición que tiene, nació la iniciativa de hacer la reforma al código para poder sancionar estos delitos. Eso quiero entender. Correcto. Normalmente, vean, normalmente se legisla en base a los fenómenos que se dan dentro de una sociedad. Cuando se agregaron estos delitos de carácter sexual, quiero comentarles que fue porque Guatemala ha sido sancionado o sancionada como república en muchos casos de índole sexual, principalmente porque su normativa no se ha adaptado a esos fenómenos que se dan sociales en materia de delitos. Entonces, aquí juega un papel preponderante la política criminal que la ejerce el Ministerio Público. O sea, cómo vamos a crear nuestra política criminal, cuáles son los valores más importantes de nuestra sociedad. Y en el caso que usted menciona, pues definitivamente jugó un papel preponderante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le pidió a Guatemala que debe de adaptar su legislación a varios delitos que aún no cuenta, en este caso en su normativa interna. Esto por medio de la Convención Belém do Pará. Ahí pueden ustedes, si gustan leerla cuando tengan ustedes algún tiempecito, así la pueden buscar, Convención Belém do Pará,
o la Convención CEDAW, que es la que norma todo el tema de la violencia contra la mujer y la violencia sexual. Entonces, juega un papel preponderante a nivel internacional la Corte Interamericana, y es en donde Guatemala empieza a tener esa presión, como lo decía la maestranda Erika. Sin embargo, es el poder legislativo autónomo. Esto implica entonces que es el único encargado de crear la norma, y por ende, si no legisla en base a las necesidades del país, pues vendría a tener también cierta responsabilidad, porque definitivamente si es una necesidad del Estado legislar en base a esos fenómenos y no se hace, pues habría mucha responsabilidad por parte de ellos. Pero es así como funciona también en muchos casos. Tenemos que entender que como iniciativa de ley, para que quede esto claro, el Congreso de la República, pues es el número uno, ¿verdad? Es el por medio de sus diputados que pueden tener iniciativa de ley. Asimismo, el organismo ejecutivo, por medio del presidente de la República, el Consejo de Ministros, la Corte Suprema de Justicia, como lo indiqué anteriormente, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral, son las únicas instituciones que pudiesen proponerle al Congreso de la República el que pueda crear y normar determinados tipos penales. Pero vuelvo una vez más, es el Congreso el que tiene la última palabra. La iniciativa solo es una propuesta, es como una invitación, ¿verdad? Que yo les dijera a ustedes, maestranda Indira, la invito a que usted estudie, por ejemplo. Usted va a decidir si usted estudia o no. Usted me dice, correcto, licenciado, lo voy a hacer, y usted lo hace. O puede decir usted, le agradezco que me lo diga, pero yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Es algo análogo, ¿verdad? Para que lo entendamos perfectamente, ¿correcto? Maestrando Gerson Barrios, por favor. Maestrando Gerson Barrios. Sí, doctor, yo quería mencionar en términos generales, pues el Congreso tiene comisiones de trabajo, ¿verdad? Y en cada una de esas comisiones se conocen las diferentes iniciativas de ley, que entiendo yo de acuerdo a la ley del organismo legislativo, ¿verdad? Y habrán siempre universidades, instituciones, ministerios y organizaciones que estén interesadas en presentar iniciativas de ley que solo pueden ser presentadas por las propias comisiones o vía el Ejecutivo, ¿verdad? Y en el caso que usted mencionaba, pues en materia penal solo el Congreso. Es hasta donde yo tenía entendido, doctor. Sí, en toda la legislación no solo puede ser en materia penal, ¿verdad? Puede ser en cualquier materia. Pero en este caso, solo son las instituciones que he mencionado, que es el Congreso de la República, por medio de sus diputados, también el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral, son los únicos que tienen iniciativa de ley. Son los únicos que entonces pueden incentivar al organismo legislativo para que pueda normar determinadas circunstancias que están proponiendo, que están invitando, pues por decirlo así. Pero en este caso no solo puede ser penales o leyes penales, puede ser cualquier otro tipo de normativa. Sin embargo, el tema de las leyes penales o cualquier otra normativa es exclusividad del Congreso, como usted bien lo dice, por medio de sus comisiones, que decide o no aceptar esa iniciativa, o en todo caso, de aceptarla, que pase todo el procedimiento para sancionarla. Vamos a continuar entonces, maestrandos. Muchas gracias. Sí, para servirle, maestrando. Asimismo, siguiendo el orden de lo que es la estructura de la norma jurídico-penal, podemos diferenciar que la misma tiene ciertas características. Esta que es la primera, la norma que por su estructura se considera completa. ¿Cuáles son aquellas normas completas? Estas no nos dan problema. Yo pienso que estas hasta incluso son fáciles de entender. Y son aquellas en las que se describe tanto el supuesto de hecho como la consecuencia jurídica. O sea que en el delito de homicidio,
que comete homicidio quien diere muerte a alguna persona, sabemos perfectamente que si se le da muerte a una persona, eso es homicidio. ¿Y la sanción cuál va a ser? La imposición de una pena entre 15 y 40 años. Entonces, ahí está clara la norma. Entonces, las normas completas son las que describen claramente ese supuesto de hecho con su consecuencia jurídica. Y prácticamente, si así fueran todas las normas, maestrandos, créanme que no nos quebraríamos la cabeza nosotros los juzgadores cuando tenemos un caso en concreto. Pero ¿qué pasa cuando no es así? A ver, hablemos de las denominadas normas incompletas o fragmentadas. Estas estructuralmente son aquellas que o bien contienen solamente el supuesto de hecho, es decir, el delito, o bien contienen únicamente la consecuencia jurídica. Es decir, la sanción ha pasado que por descuido del legislador se fragmentó la norma. Y en este caso olvidan el describir ambos. En este caso, el supuesto de hecho, cuál es la acción prohibida, o omiten cuál es la sanción que se está presentando para las personas que realicen determinada acción. Esas son las fragmentadas, las incompletas. Pero hay otras normas que vamos a hablar y que quiero que le pongamos mucha atención, y voy a utilizar el ejemplo de lo que sucedió, no sé si fue ayer o antier, pero de una persona que se encontraba caminando ahí por las calles de la ciudad capital. Yo ahora voy a utilizar ese ejemplo para fines didácticos, por supuesto. Bueno, antes le voy a dar intervención, maestrando Hugo Colindres, por favor. Gracias, disculpe, solo es una preguntita. Entonces, generalmente cuando hay ley, una norma fragmentada, perdón, que tiene una ley, varias normas fragmentadas, es cuando tenemos que hacer los reglamentos. Pregunto. Cuando es una ley fragmentada, prácticamente se está violentando el principio de legalidad jurídica. ¿Por qué? Porque no podríamos, mediante un reglamento, el poder incluir cuál es la sanción que omitió el legislador, o viceversa, mediante un reglamento, el poder decir cuál es la acción que se prohíbe, sino que en este caso, aquí se violenta el principio de legalidad normativa, y por ende no puede ser aplicada a ninguna persona, y por ende tendría que ser expulsada del ordenamiento jurídico. Las normas incompletas o fragmentadas, ustedes prácticamente casi no lo van a ver en las normas de Guatemala, porque es una situación que sí prevé la doctrina, o sea, ustedes lo tienen que saber, pero en este caso muy rara vez ha existido una situación de estas, porque luego es expulsada del ordenamiento jurídico, porque no tiene claramente establecida la sanción o no tiene claramente establecida la descripción. Ahora, las normas en blanco, que es lo que quiero hablar, eso es lo que en este momento me voy a referir, y aquí sí nos pueden servir las reglamentaciones, lo que usted dice, porque en las normas en blanco, que son totalmente diferentes, pues aquí sí vamos a necesitar que otras desarrollen en este caso lo que se prevé que es la intención del legislador. Y en este momento pues las vamos a analizar, y espero que a usted le quede claro y aquí pueda responder su pregunta, estimado maestrano. Las leyes en blanco, que es otra característica, al analizar estas como tal, tienen como característica las leyes en blanco que son aquel tipo de normas en el que el supuesto de hecho por completo no se incluyó. O sea que la descripción de la norma sí se da, sí te presenta, pero no es clara, es ambiguo. O sea, no se sabe realmente qué nos quiso decir el legislador. O sea, sí nos prohíbe hacer esto,
pero no nos describe en qué consiste realmente, nos da un margen de duda, ¿verdad? Sí tiene también la sanción, pero la descripción de el supuesto de hecho, la descripción de la conducta prohibida nos da duda, nos da margen de actuación un tanto más amplia o un tanto más subjetiva. No es objetivo. A ver, entonces decía, les voy a poner, aquí traigo otros ejemplos, pero como esto es reciente, creo que fue el día de ayer, no estoy seguro, me disculpan, pero si no fue ayer, fue antier. Pero estaba esta persona de sexo masculino caminando por una de las calles principales de la ciudad capital. Bueno, entonces alguien diría, ¿qué pasa con esto? Analicemos lo que yo quiero extraer de ese ejemplo. ¿La norma penal lo prohíbe o no lo prohíbe? Y en este caso, si lo prohíbe, veamos si el supuesto de hecho, la descripción de la norma es clara, es contundente, es categórica y al igual que la sanción. Así que quiero molestar a algún maestrando o maestranda que le pueda dar lectura a su artículo 195 de su Código Penal. Por favor, 195. Que me puedan hacer favor. 195. ¿Quién en sitio público, abierto o expuesto al público ejecutare o hiciera ejecutar actos obscenos será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales? Correcto. Entonces, le agradezco, maestranda, muy amable. Si se dan cuenta ustedes en este tipo penal, dice quién, o sea, una persona, no dice sexo, es o masculino o femenino. En sitio público, ¿esta persona estaba en sitio público? Por supuesto que estaba en sitio público. O abierto o expuesto al público, ejecutara o hiciera ejecutar actos obscenos. Será entonces sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Esa es la sanción. Entonces, ahí podríamos decir nosotros, la norma está clara en su sanción. Ahora, cuestionémonos nosotros entonces lo que dice esta norma. ¿Qué es lo que está prohibiendo realmente? Que una mujer o un hombre ejecute actos obscenos. A ver, voy a dar la intervención a no más de 3 maestrandos. ¿Qué entendemos por actos obscenos? ¿Qué entendemos por actos obscenos? Tanto usted como yo. Y atrevámonos a participar porque no estamos viendo quién tiene la razón, sino quiero ejemplificar qué entendemos por actos obscenos. Por favor, maestranda Mónica Pazán. Perdone, Lick, es que, bueno, después de su explicación, yo lo que quería comentar es que hay varias versiones del por qué, pues, la persona andaba en esas, ¿verdad? Una es porque el esposo ¿cómo es? Engañaron a alguien y el esposo, pues, lo mandó así hasta su casa. Y otra es que la persona, pues, también tiene problemas, pues, no sé si mentales o de alguna forma, pero que, pues, no fue con su sano juicio. Correcto, correcto. Y le agradezco, mire, para entender el contexto del por qué, ¿verdad? Podría haber pasado esto. A ver, utilicemos este ejemplo en el supuesto. Miren, aquí sí vamos a crear un ejemplo con ese ejemplo. Que esta persona quiso caminar de esa manera, voluntariamente. Quitémosle el tema que está atrás de ello, que puede o no haber tenido esa relación extramarital o esté mal psiquiátricamente o de alguna enfermedad psiquiátrica. Pensemos que él quiso caminar de esa manera en un lugar público. Esa fue su intención, ese es el ejemplo. Esta persona lo quiso caminar de esa manera por este lugar público. Entonces yo quiero que nos centremos en el punto de qué entendemos usted, yo, por, en este caso, actos obscenos. ¿Qué es para usted un acto obsceno? Voy a empezar con maestranda Ana del Rosario Molina, por favor. Sí,
Actos obscenos es cuando la persona que los ejecuta y busca una satisfacción sexual con actividades que no son convenientes, por ponerle una palabra, para el resto para su entorno. En este caso, pues él y él iba caminando, entonces no se podría catalogar como un acto obsceno. El que él vaya caminando sin ninguna prenda de vestir, desde su particular punto de vista, no sería un acto obsceno, ¿correcto? Exacto, porque no es por satisfacción sexual, porque él iba caminando. Correcto, no, le agradezco porque su participación me va a ayudar mucho. Maestranda. Maestrando Hugo Colindres, por favor. Maestrando Hugo Colindres, no, tiene su micrófono apagado. Sí, gracias, perdón, sí. Diciéndoles que la construcción social define un concepto, ¿verdad? Lo que puede ser obsceno aquí, puede ser obsceno, no obsceno en Europa, en Asia, eso es lo primero. Pero como estamos en Guatemala, creo que habría que irse al Real Diccionario de la Lengua Española, y toda ley debería tener una definición para que uno sepa en qué marco está. Una definición de en qué marco se está hablando. Yo no me atrevería a decir que es obsceno, porque, digamos, obsceno puede ser una señal como ojitos de cangrejo que le hagan a alguien y esa persona es muy pulcra y ya se molesta porque le dijeron eso. Y entonces habría que ver categorías. Yo me iría a la definición gramática o conceptual del Diccionario de la Lengua Española. Usted nos puede decir ahí, comentar. Gracias. Sí, pero en su opinión, maestrando Hugo Hidalgo, ¿usted considera que esta persona de ir caminando completamente desnudo representa un acto obsceno para usted? Comparto lo que dice la compañera maestranda, no, porque el cuerpo lo hemos satanizado, el cuerpo desnudo es una belleza, pero lo hemos satanizado. Correcto, gracias maestrando, muy amable. Maestranda Gil Escalante, por favor. Maestranda Gilma Escalante, por favor. Bueno, vamos a darle la palabra a maestrando Eddie Pérez, por favor. Gracias, buenos días. Para mí, en lo particular, al igual que la compañera, la connotación de que la persona haya estado o caminando desnuda no tiene una connotación sexual o que pueda alimentar el líbido, digamos, de alguna persona en lo particular. Creo que hacia eso iría yo. Correcto. Agradezco su intervención y por último voy a escuchar al maestrando Brian Fernando, por favor. Gracias. Dentro de mi particular punto de vista, creo que sí es... A colación ese término de la moralidad, porque tampoco es que, bueno, entonces mañana cualquiera... no es satanizar el cuerpo, pero tampoco es como que, bueno, cualquiera de todos los que estamos aquí, mañana vengamos y nos vamos a desnudar y vamos a ir a caminar de aquí a Antigua Guatemala o algo así, pues. Gracias. Correcto. En este caso, entonces, agradezco la participación de todos. Si nos damos cuenta, en este ejemplo que les puse, en este artículo 195, que describe el delito de exhibiciones obscenas, muchas personas pueden pensar diferente a nosotros y decir es obsceno. Es que cómo es posible que él pueda ir caminando de esa manera, existen niños por la calle, existen niñas por la calle, etcétera, y justificar mi punto de vista. Aquí se comparte por los maestrandos que participaron, y es muy respetable, el tema de que no es obsceno para ellos. Decía la maestranda en su momento, es que lo obsceno tendría que tener una satisfacción sexual desde su punto de vista, se compartió por parte de otro maestrando. Pero lo que quiero resaltar en esto, maestrandos, es que cuando hablamos de esa palabra, y eso que es un solo artículo, el 195, obsceno, lo que para usted es obsceno, para mí no puede ser obsceno, o viceversa.
Lo que para usted puede ser obsceno, para usted no puede ser obsceno, para mí sí lo puede ser. Y esto tiene que ver mucho con la forma en que nosotros hemos sido educados y guiados. Pero lo obsceno, si bien estamos en una sociedad que en Guatemala siempre tiende a ser más reservada en ese contexto, también lo es que todos tenemos la libertad de educación. O sea, todos se nos puede educar de la manera que quienes las personas ejercen esa función consideren que es lo conveniente en base a sus valores. Pero una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo moral, ¿verdad? Lo moral. O sea, jurídicamente no puede estar penado, moralmente sí. Por ejemplo, una palabra soez. Una palabra soez, vemos diferentes culturas dentro del mismo pueblo de Guatemala. En algunas regiones se utilizan las palabras soeces como formas tan normales de describir las formas de comportamiento. Y eso no implica que se tome como algo, un insulto, como algo que tenga yo que reprocharle a la otra persona. Mientras que en otros espacios de la sociedad, las palabras obscenas pues son no bien recibidas, no son bien vistas, son criticadas, pero tiene que ver mucho con el tema cultural. Entonces, moralmente puede ser permitido en un territorio, en otro no lo puede ser. Pero entonces, ¿qué diferencias hay entre lo que es la ley y lo moral? Pues prácticamente aquí en algún momento van a ustedes a recibir su curso de filosofía del derecho conmigo. Vamos a profundizar este aspecto, pero en sí el derecho positivo no tendría por qué normar aspectos meramente morales. Por esa misma razón, por la forma en que cada uno de nosotros ha sido criado en sus diferentes circunstancias y por ende no podríamos pensar que todos tengan la misma formación en cuanto a esos valores tan naturales. Esto quiere decir entonces que cuando el legislador, y lo que quiero resaltar en este ejemplo es lo siguiente, cuando el legislador va a normar, va a legislar, tiene que tener mucho cuidado. Si lo que va a legislar es algo moral, si lo que va a legislar es algo eminentemente una conducta que es reprochable jurídicamente. En este caso, en el artículo 195, se legisló la exhibición obscena y podría ser interesante, pero el legislador solo dice actos obscenos. Entonces deja abierto a la subjetividad, porque si tenemos a un juez reservado, va a decir, este caballero, ¿cómo es posible que se atreva a ir de esa manera? Y puede ser sancionado. Pero si en este caso, entonces, el juez implica y hace un análisis más objetivo, bueno, para él eso no era obsceno, porque él en ningún momento estaba realizando señales o actos que reflejen su deseo con fines, pensemos, sexuales, como lo decía la maestra Ana. Él iba caminando, él podría decir, yo nací de esa manera, el Estado garantiza la vida de un ser humano desde su concepción, yo nací de esa manera y así quiero caminar, porque usted me lo va a privar si yo no le estoy faltando el respeto. O sea, habría muchas formas de defender este aspecto. Y entonces necesitamos acudir a lo que es otras normas o reglamentar otros aspectos, porque si ven ustedes, como bien lo dijo un maestrando, vamos a ir a la Real Academia para ver qué nos dice de obsceno. Pero si ustedes van a la Real Academia, no nos define claramente qué es obsceno. Nos dan palabras nuevamente y tenemos que seguir buscando cuál es la naturaleza del obsceno. Entonces, si se dan cuenta acá, tenemos un claro ejemplo de las leyes penales en blanco. Por acá se escribía, pude leer aquí un comentario sobre el tema de la ética, pero recordémonos que la ética en principio aplica para los profesionales, ¿verdad?
para los profesionales. ¿Y qué pasa con una persona que en Guatemala lastimosamente es una realidad, que no ha podido ir a la escuela, no sabe leer ni escribir, que su cultura lo ha arrastrado directamente a vivir en cierto aspecto que ha considerado como normal? ¿Cómo exigirle a esta persona aspectos éticos? Si la ley es general, tenemos que aplicarla para todos. Entonces, la ética, como usted bien lo dice, podría apoyarnos a diferenciar entre lo que es ético, es moral, y lo que es eminentemente legal. Y claramente existen muchas corrientes filosóficas que indican que el Estado no tiene por qué penalizar lo moral y lo ético. Tendría, penalmente hablando, por supuesto, aquí estamos hablando de lo penal, o sea, yo no podría criminalizar un acto moral o criminalizar un acto eminentemente ético, criminalizarlo, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista del derecho administrativo, por supuesto que sí. Está en el Colegio de Abogados, por ejemplo, está el Tribunal de Honor, que norma el tema ético, el tema ético, pero ahí es un tema administrativo, no es penal. No se criminaliza que un profesional no sea ético, pero sí se le puede sancionar administrativamente. Entonces vemos que lo penal es eminentemente técnico-jurídico, lo ético es o representará para otra norma del derecho, otra rama del derecho, pero lo moral no puede ser criminalizado. No tendría que centrarse el Estado en esta situación porque cada uno de sus habitantes crece en un territorio similar, mas no en condiciones iguales o similares. Hasta incluso ustedes no me dejarán mentir, quienes somos padres de familia. Si tenemos más de un hijo, aunque crezcan con nosotros, los dos son diferentes, o los tres o los cuatro, nunca van a ser iguales, a pesar de que se criaron en el mismo seno familiar y en los mismos valores familiares. No van a hacerlo, no van a hacer las mismas decisiones, no van a hacer las mismas concepciones como tal. Entonces, de eso resalto el tema de que se comprenda las leyes penales en blanco, que específicamente lo que en doctrina se ataca de esto es que por descuidos del legislador o se norman aspectos que no tienen que normarse en lo penal, o bien no describen adecuadamente el supuesto de hecho. Tendríamos que ir entonces a otras ramas del derecho para poder descifrar qué es lo que nos quiso decir el legislador. Sin embargo, actualmente es poco probable que exista un juez que se atreva a sancionar a una persona cuando la norma no es clara. Dice la ley, un principio fundamental, el indubio pro reo, que toda duda favorece al reo. Lo dice la Constitución, lo dice el Código Procesal Penal. Entonces, si no se normó adecuadamente, no es problema de los sujetos procesales, ¿verdad? Es más de Estado. Y aquí se recordarán ustedes de esta diapositiva. La diapositiva, esta es interesante en nuestro tema del día de hoy también, porque el hecho de que el legislador no incluya adecuadamente el supuesto de hecho o la norma descriptiva, implica que yo por analogía no voy a crear figuras delictivas. Ah, no, para mí obsceno es que él vaya caminando completamente desnudo y lo sancione, ¿verdad? No se puede. La misma ley se lo prohíbe al juez. Y recuérdense de esto, maestranos. El artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala da un margen de acción limitada a todo empleado y funcionario público. Y en este caso indica que el funcionario público o el empleado público solo pueden hacer lo que la ley les permite. Ojo con eso. Solo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que el ciudadano que no ostenta un cargo público puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Vean, es un margen de acción más amplio para el ciudadano, mientras que para el empleado público está más reducido, porque dice usted solo puede hacer lo que la ley le permite. No podría decir yo, es que la ley a mí no me prohíbe
en este caso que yo diga que obsceno es ir caminando desnudo. No, ahí dice obsceno y para mí eso es obsceno. No, lea su artículo 7 del Código Penal, le diría yo. Aquí dice, los jueces no pueden crear figuras delictivas ni aplicar sanciones como están previstas en la ley. Entonces no podemos. Entonces un ciudadano podría decir, a mí la ley me prohíbe ir caminando desnudo. Realmente habría que cuestionárselo, porque el único delito que podríamos encontrar es las exhibiciones obscenas. Pero ¿qué entendemos por obsceno? Ya se dan cuenta que ahí viene un análisis mucho más general, del cual no podría aplicarse una sanción desde mi particular punto de vista. Bueno, vamos a ir finalizando, maestrandos y maestrandas. En este caso, las fuentes del derecho penal. Cuando hablamos de fuentes, estamos hablando que la ley es la única fuente directa del derecho penal. Sin embargo, vamos a hablar de lo que dice la doctrina: fuentes reales o materiales, fuentes formales, fuentes directas, fuentes indirectas. Cuando hablamos de fuentes formales, estas tienen su fundamento en la realidad social. Cuando hablamos de fuentes reales o materiales, o sea, es en la realidad de la sociedad. Es cuando se analiza un pueblo y en base a su realidad y su actividad humana es que se norma. Se recordarán ustedes que se los dije en su momento. El Congreso de la República tiene que atender a esta realidad formal, o a esta realidad o a esta realidad material. ¿Por qué? Porque es la sociedad guatemalteca la que tiene su propia realidad, tiene su propia actividad humana. Y por ende, aunque estemos cerca, por ejemplo, de El Salvador o colindemos con México o Honduras, sus sociedades son totalmente distintas y sus valores son totalmente distintos. Atinadamente lo decía un maestrando: lo que aquí puede ser obsceno, en otro país no puede ser obsceno. Por ejemplo, veamos las playas nudistas, ¿verdad? Las playas nudistas, que no sé si existe alguna en Guatemala, la verdad lo desconozco, pero en países europeos sí he sabido que existen estas playas, pero es algo que no se ve como obsceno. Al contrario, el que decide estar ahí es que se siente cómodo, se siente tranquilo y no pasa nada, ¿verdad? Tiene que ser la misma cultura para que usted se sienta cómodo o cómoda. Entonces, la realidad de unos pueblos frente a los de nosotros son diferentes. No podríamos normar en base a lo que en otros países están realizando. Y esto ha sucedido con los famosos copy-paste de leyes colombianas y que son aplicadas aquí en nuestro país. Lo que sucedió en algunos casos en Guatemala, ¿verdad? Que el legislador por descuido solo las copió, las pegó, no se dieron cuenta y se cometieron grandes errores ahí que se tuvieron que atacar de inconstitucionales. Fuentes formales, que tiene su creación en el aparato del Estado por medio del Congreso de la República, por medio de su procedimiento legislativo administrativo. Es una fuente formal. ¿Por qué? Porque se agotó. Por medio de todo este procedimiento legislativo se aprobó, se sancionó y por ende se promulga y como consecuencia usted y yo tenemos que cumplirlas. Fuentes directas son aquellas mismas que tienen la virtud de contener normas de carácter obligatorias. En este caso es únicamente la ley que crea delitos, sanciones y medidas de seguridad. Son obligatorias las fuentes directas. Las fuentes indirectas. Cuando hablamos de fuentes indirectas, es hacia dónde podemos voltear a ver cuando la ley no es clara en relación a sus normas. Está la costumbre, está la jurisprudencia, está la doctrina, están los principios generales del derecho. La costumbre sucede mucho cuando estamos hablando de pueblos mayas. En este caso ellos, se recordarán ustedes que en su momento lo platicamos, el derecho maya. Ellos se rigen en base a sus costumbres. Ellos protegen sus costumbres. Por lo tanto, la costumbre también puede ser una fuente indirecta, pero siempre y cuando, recuérdense ustedes, que las características del caso que estemos conociendo tenga que ver con la costumbre de estos pueblos ancestrales. Yo no podría decir, por ejemplo, en un lugar donde no sea un pueblo maya, mire, es que aquí yo me puedo casar con una niña de 14 años y aquí no pasa nada.
No es que en los pueblos originarios esto sea una práctica también que deba de hacerse como normal, sino que en este caso se tendría que acreditar si la cultura, se recordarán ustedes que se los comenté, si la cultura realmente es una condición o los condicionaron para cometer, en todo caso, un hecho criminal sin saber que eso era delito. Creo que alguien me está levantando la mano, permítame, maestrandos. Sí, maestrando Carlos Obando, por favor, adelante. Sí, solamente, no, excelente clase, estimado doctor, me queda clarísimo todo. Muchas cosas obviamente no las sabía ni las manejaba, solamente que para ir en relación, la costumbre es lo que se denomina derecho consuetudinario, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Solamente así es, maestrando. El derecho consuetudinario, que su base la tiene la costumbre, y en este caso los pueblos originarios se basan del derecho consuetudinario porque son sus costumbres las que han traído generaciones tras generaciones y que ellos cuidan mucho, pero dentro de sus territorios, ¿verdad? Dentro de sus territorios. Maestranda Mónica Patricia, por favor, adelante. Bueno, en este caso voy a continuar. La jurisprudencia, maestrandos. La jurisprudencia se da con aquellos fallos reiterados que se hace dentro de un estado. Por ejemplo, dentro del organismo judicial aparecen las cámaras de la Corte Suprema de Justicia. Esta Cámara Penal que tiene sus criterios orientadores, que se hace en base a varios fallos que se van realizando con el tiempo, en donde en este caso, guían, orientan no solo al juez, sino a los demás sujetos procesales, el cómo ha venido fallando en ciertos temas dichas cámaras. La doctrina tiene que ver con el derecho científico, o en este caso, tiene que ver con los autores, ¿verdad? Cuando hablo de la doctrina, estoy hablando de los autores en esas ramas del derecho, principalmente en el derecho penal, que han escrito sobre ciertas temas legales, que es interesante ir a analizar esos conceptos y esas definiciones para utilizarlas en nuestras peticiones o en los fallos que emitan los tribunales. Y los principios generales del derecho, se recordarán ustedes que en su momento les dije, es una de las clases muy importantes, porque el que entiende los principios entiende el derecho penal. O sea, el derecho penal se interpreta en base a los principios. Y por ende, cuando se debe de aplicar una institución del derecho, si se hace acopio a los principios, a la forma en que debiese de aplicar en el caso en concreto, los principios generales del derecho van a ser valores que nos ayuden a interpretar de mejor manera lo que el legislador quiso indicar. En este caso, entonces, para ir concluyendo, es sobre la interpretación de la ley. Y la interpretación de la ley es el proceso, ¿verdad?, cognoscitivo que realiza, en este caso, el legislador, para que adecuadamente se pueda interpretar dentro de un caso en concreto. Desde el punto de vista del intérprete, la clasificación de la interpretación es la siguiente: auténtica, doctrinarias, judiciales o usuales. La auténtica es la que hace el propio legislador en forma simultánea o posteriormente a la creación de la ley. O sea que con la lectura de la norma como tal, y si la norma es completa, pues prácticamente no nos va a dar ningún problema. Doctrinarias es la que hacen los penalistas en sus trabajos científicos. Por ejemplo, cuando se hacen escrituras de tesis, se hacen libros, se hacen revistas, etcétera, que podían ayudar a las personas, en este caso, penalistas o penalistas o escritores del derecho penal, a interpretar las figuras técnicas jurídicas escritas o descritas en la norma. La judicial usual es la que hace diariamente el juez al aplicar la ley en casos en concreto. Asimismo, desde el punto de vista de los medios para realizarla, la interpretación de la ley penal puede ser gramatical o lógica. La gramatical es lo que establece el artículo 11 de su ley del organismo judicial. Eso quiere decir
ley del organismo judicial, porque se analiza el verdadero sentir de las palabras en sus acepciones comunes y técnicas. La forma gramatical sería entonces la forma más adecuada de interpretación de la ley. ¿Por qué? Porque la norma tendría que ser clara para usted y para mí. No tendríamos por qué estarle buscando o rebuscando el sentido si el legislador tiene que ser cuidadoso en dar a conocer sus normas para que todos las comprendamos, no subjetivamente, no a nuestro favor o no en nuestra contra, sino con la real intención que tuvo el legislador, que en todo caso tuvo que haber sido gramatical, lógica o teológica. Constituye una interpretación más íntima, profunda, que sobrepasa la letra del texto para llegar a través de diversos procedimientos teológicos, racionales, sistemáticos, históricos. Esto ocurre muchas veces cuando tenemos que buscar el sentir del legislador cuando no fue claro en su contexto. ¿Qué quiso realmente indicarnos en la norma? Tendríamos que irnos a la historia, tendríamos que irnos al proceso de sanción de la ley, que es lo que el legislador en su momento previó, que lo motivó a realizar diferentes tipos de normas. Y en este caso, pues, maestrandos, la interpretación desde el punto de vista del resultado, que hay en esta diapositiva está desde el punto de vista declarativo, restrictivo, extensivo y progresivo. Brevemente, declarativo, cuando no se advierte discrepancia de fondo ni de forma entre la letra de la ley y su propio espíritu. Entonces aquí prácticamente tiene una concordancia entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Aquí no existe ningún inconveniente. Restrictivo. Restrictivo se da cuando el texto legal dice mucho más de lo que el legislador realmente quiso decir. Esto quiere decir que dentro del derecho penal, ojo con esto, maestrandos, cuando se va a hacer una interpretación en un caso en concreto, la ley llama a que debe de ser de carácter restrictivo cuando estamos hablando de aspectos que pueden vulnerar derechos humanos fundamentales. Y hay una interpretación extensiva cuando se van a todavía a formalizar o desarrollar más aún los derechos humanos fundamentales. Dicho en otras palabras, restrictivo lo voy a hacer si va a afectarle a una persona. Extensivo lo voy a hacer si le va a beneficiar a una persona. Esto funciona como un principio fundamental en el derecho penal, que toda persona debe de ser juzgada, pero si le va a afectar una norma que no es clara, tiene que ser interpretada restrictivamente. Si le voy a aplicar una norma que no es clara, pero le va a beneficiar, puedo interpretarla extensivamente. Y la interpretación progresiva, cuando se hace necesario establecer una relación lógica e identificar el espíritu de la ley, del pasado con las necesidades y conceptos del presente. Sucede mucho cuando la misma ley, como se los he manifestado, en el pasar del tiempo se va modificando en su supuesto de hecho y actualmente pues se desconoce cuál fue el espíritu del legislador desde hace varios años. Esto conlleva entonces a mantenerse a estudiar la historia y por ende a ir a escudriñar las leyes o la ley en todo ese lapso de tiempo para poder identificar el espíritu del legislador, o sea, la verdadera intención del legislador al momento de emitir esa ley. Maestrandos, maestrandas, hemos llegado al final de nuestra clase. Vean, exactamente nos faltan 2 minutos para poder finalizar. Pregunto, ¿tiene algún aporte, alguna duda? Una preguntita, Lick. Sí, maestrando. Cuando habló de jurisprudencia, es más o menos lo que pasa con el derecho anglosajón, que se va sentando, digamos, cierta secuencia, como allá es otro rollo, ¿verdad? Con la Constitución de Estados Unidos. Pregunto, disculpe. Quizás tiene algunas características que se asemejen,
Han escuchado ustedes la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, que establece que después de 3 fallos contestes en igual sentido, se vuelve para todos los órganos jurisdiccionales obligación de aplicarlos. Esto quiere decir que el juez tiene que basar sus fallos en base a esas doctrinas, en base a esos resultados que ha tenido ya la Corte de Constitucionalidad, porque de no hacerlo y de llegar a la Corte de Constitucionalidad, el juez ya sabe cuál va a ser el resultado. Por lo tanto, orienta a las decisiones de los jueces y en este caso también es un papel de la Corte de Constitucionalidad. Tiene que ver con los fallos contestes de los altos tribunales a manera que sirvan de guía para el resto de tribunales y que pueda irse resolviendo en igual sintonía en casos similares o iguales. En ese orden de ideas, entonces, maestrandos, me dio un verdadero gusto estar con ustedes. Nuestra clase ha finalizado. Si Dios nos lo permite, nos vemos en 8 días en nuestra 6ª clase. Que tengan ustedes un bendecido fin de semana. Feliz día. Gracias.